En esta sesión del curso estaremos discutiendo la ley más básica de electricidad, que es la ley de Ohm, y sus aplicaciones en circuitos de corriente directa. En esta sección del curso estaremos discutiendo la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es básicamente la ley más sencilla, más básica de la electricidad, donde esta ley pues relaciona lo que son las cantidades de voltaje, corriente y resistencia, ¿verdad? Así que a través de la ley de Ohm, que la vamos a estar utilizando mucho, yo puedo relacionar esas tres cantidades y las relaciono con esta fórmula que está aquí. V es igual a I por R. Esa fórmula resume, ¿verdad?, lo que es la ley de Ohm. La que el voltaje es igual al producto de la corriente que hay en el circuito por la resistencia del circuito. Y que las cantidades, pues V es voltaje, I es corriente y R es resistencia. Definiendo lo que son esas cantidades, pues el voltaje nosotros lo definimos en su forma más simple como la diferencia en potencial eléctrico. Esta cantidad pues se mide en voltios y se representa en términos de circuito con el símbolo de la batería, ¿verdad? Y con un positivo en la parte superior, que es una plaquita grande, y un negativo en la parte inferior con una plaquita más pequeña, ¿verdad? Simbolizando, ¿verdad? Esa diferencia en potencial. Por eso se le pone más o menos, ¿verdad? Simboliza esa batería. En el caso de la corriente, pues la definimos como el flujo de carga eléctrica, donde la carga eléctrica pues son los electrones, ¿verdad? Que giran, ¿verdad? Que se están moviendo en el circuito. Y eso es lo que definimos como la corriente, ese flujo de electrones. Estas pues se miden en amperes y se representa con una flechita. Así que cuando veamos una flechita en el circuito, eso va a representar, ¿verdad?, la cantidad de corriente. Por ejemplo, este circuito, ¿verdad? Un circuito bien simple, el más sencillo que podemos ver, que consta solamente de una batería, en este caso de una batería de 12 voltios con una resistencia de 1 kilo ohmio. Ya más adelante pues iremos complicando, ¿verdad?, el circuito. Así que cuando yo cierro ese circuito con esa batería y esa resistencia, ¿verdad?, creo entonces el flujo de corriente a través de ese circuito, ¿verdad? Así que para que haya corriente debe haber un potencial que es el voltaje, ¿verdad? Para que haya corriente debe haber ese potencial que es el voltaje. Y por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es la corriente, ¿verdad?, que es lo que me piden en ese ejemplo, que yo calcule la corriente, pues entonces yo lo que hago es que establezco la ley de Ohm y como aparece aquí, pues yo despejo por la corriente, y despejarla por la corriente es dejar la variable sola, quiere decir que hay que dividir entre la resistencia a ambos lados. Por lo tanto, si yo despejo esa fórmula de la ley de Ohm por corriente, me queda que es el voltaje entre la resistencia, ¿verdad?, como lo expresamos aquí. Y si eso es así, pues entonces cojo el voltaje, que es 12 voltios, entre la resistencia, que es 1 kilo, 12 voltios. Hay que recordar que 1 kilo es 1000, así que no se puede poner 12 entre 1, 12, sino es 12 voltios entre 1 por 10 a la 3, que es 1000, y eso me da 12 miliamperes, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente de las cantidades, de la notación científica y de los prefijos adecuados, ¿verdad? Porque si no, yo diría que aquí este número en vez de dar 12.000 y da 12 amperes, y eso es un error. Porque 12 voltios entre 1000 no da 12 amperes. 12 voltios entre 1000 da una cantidad pequeña, 12 miliamperes. Así es como nosotros calculamos esa corriente en ese circuito utilizando la ley de Ohm. Entonces yo pudiera tener también un circuito como este donde me piden cuánto es el valor de R, de la resistencia. Entonces me dan la corriente y me dan el voltaje. Así que lo que tengo que hacer es plantear la ley de Ohm nuevamente. V es igual a I por R. Pero en esta ocasión la variable que voy a despejar es por R. Así que tengo que dividir entre I a ambos lados. Para dejar sola la R, entonces me queda que la resistencia va a ser el voltaje entre la corriente. Así que si yo divido voltaje entre la corriente,
obtengo la resistencia. Así que haciendo eso, 20 voltios dividido entre 45.38 miliamperes. Mili es por 10 a la menos 3, así que tengo que poner 45.38 exponente a la menos 3, ¿verdad? Si yo lo entraría en la calculadora, y eso me daría 440.72 ohmios. Así que en ese circuito la desconocida, la variable desconocida que era resistencia, pues nos dio 440 ohmios. De nuevo aplicando la ley de Ohm. Y entonces tengo este otro circuito. Para el siguiente circuito hay el voltaje. Aquí me pide entonces el voltaje. Es la desconocida. Pues esa es la ley de Ohm clásica. V es igual a I por R, así que multiplicar la corriente por la resistencia, en este caso la corriente es 4.8 microamperes, multiplicado por 3.3 megaohmios. Así que ahí hay que acordarse que micro es por 10 a la menos 6, así que aquí tengo 4.8 por 10 a la menos 6 amperes multiplicado por 3.3 mega es por 10 a la 6. Así que cuando yo coloque esos valores en la calculadora y los multiplique, pues me va a dar 15.84 voltios, que va a ser el voltaje de ese circuito que me estaban pidiendo ahí como desconocida, ¿verdad? Y también lo pude resolver por la ley de Ohm. O sea que con la ley de Ohm yo puedo calcular voltaje, corriente o resistencia, porque esas tres cantidades se relacionan con la ley de Ohm. Entonces aquí tengo para el siguiente circuito ya la corriente I, aquí ya entonces tengo tres resistencias en serie. Por lo tanto, para hallar la corriente I, que es la corriente que fluye a través de todo el circuito, necesitamos calcular una R total. Hay 4 resistencias en serie, así que eso se suma. Y una vez sumemos 5.6 kilos, más 2.2 kilos, más 3.3 kilos, más 1.8 kilos, obtengo la resistencia total. Y una vez obtenga la resistencia total, sumando esas 4 resistencias, ¿verdad? Está aquí. 5.6 kilos más 2.2 kilos más 3.3 kilos más 1.8 kilos, eso me da 12.9 kilo ohmios. Y ya con eso yo reduzco mi circuito a una fuente con una resistencia como los casos anteriores, donde ahí puedo aplicar la ley de Ohm fácilmente. En este caso es para hallar corriente, así que hay que dividir entre resistencia a ambos lados. Así que la corriente va a ser el voltaje entre la R total esa que calculé ahí, que esos 12.9 kilo ohmios. Así que tomamos los 15 voltios, lo dividimos entre 12.9 kilos, no se nos puede olvidar el kilo, es por 10 a la 3, 12.9 por 10 a la 3. Así que 15 entre 12.9 por 10 a la 3 me va a dar un número pequeño, y ese número pequeño es 1.16 por 10 a la menos 3 amperes, que eso es 1.16 miliamperes. Así que ahí yo lo expreso con el prefijo adecuado, ¿verdad? Que sería miliamperes. Así que con esto terminamos esta sección de introducción a la ley de Ohm.